Vamos a orar, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias por todas las bondades que de tu mano recibimos, Señor. Gracias por concedernos este tiempo aquí nuevamente. Y gracias, Señor, porque hemos de estudiar en tu palabra, Padre. Te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, que podamos entender y que podamos desear tu palabra, Señor, para poder entender y compartir, mi Dios, tu santa voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos. Después de que Pablo, hermanos, les da una explicación muy compleja, tal vez para el pueblo de Israel, para los judíos cristianos que estaban en la iglesia de Roma, hermanos, lo que hace en este fragmento, hermanos, de la epístola a los romanos, es hacer una apología de la fe a través de todo un recorrido por el Antiguo Testamento. Lo que hace Pablo, hermanos, es mostrarle a la iglesia la importancia de poder comprender la ley, el Antiguo Testamento, en su cumplimiento perfecto, hermanos, en la persona de Jesucristo. Y cómo, hermanos, Pablo pone de por medio que para poder comprender, para poder entender lo que está diciéndonos la ley, necesitamos a Jesucristo. Entonces recordemos esto, hermanos. Pablo no nada más estaba hablando porque sí. Pablo era un maestro de la ley. Él había estudiado, hermanos, en el mejor seminario de su tiempo, a los pies del gran Gamaliel. Él conocía, además, hermanos, su testimonio previo a su conversión data de un hombre celoso de la religión judía. Pero como él lo establece aquí, hermanos, había, aunque mucho celo, mucha pasión, había mucha ignorancia en su corazón. Desconocía el objetivo primordial de Dios al darnos su palabra. Y cuando Pablo comprende de qué se trata el tema central de toda la ley, no deja en insistir, la fe es clave para la justificación. La fe en Jesucristo es clave para salvación. La fe en Jesucristo, no, bueno, ahí les va. Y comienza a hablar, hermanos, citando el Antiguo Testamento de una forma increíble. Dice al principio, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Esto es interesante, porque el pensamiento pudiera ser, a ver, entonces resulta que los gentiles ya nos adelantaron en esto, pero Pablo empieza a contestar, dice, ¿por qué? Y da la respuesta, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ¿cuál fue el problema para Israel? Pablo así lo pone. ¿Cuál fue el problema? Que se enfocaron más en su sistema religioso. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque se termina cumpliendo en Jesucristo. ¿Cuál fue el problema entonces para el judío? Y Pablo lo dice, su comportamiento religioso. Y aquí esto incluso aplica a nosotros, hermanos, porque más allá de una relación, algunos caemos en religiosidad, en mera monotonía, hermanos, en lugar de deleitarnos en el culto, en lugar de deleitarnos en la palabra, en la alabanza, hermanos, de poder mostrar un corazón transformado, regenerado, cumplimos por cumplir. Y ese fue el problema aquí. Ahora hay algo interesante, porque a lo largo de todo el pasaje, hermanos, Pablo nos deja ver la razón de por qué Israel está teniendo una dificultad en su comprensión de Jesucristo. Y eso es hasta la fecha. Dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe qué hace Pablo? Cita al profeta Isaías. Y al citar a Isaías, hermanos, da en un texto clave. Pongo en Sión, habla de Jerusalén como capital, piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Qué significa esto? Hermanos, el pueblo de Israel no iba, mire, ya desde Isaías está diciéndonos el Señor que Israel no iba a aceptar al Mesías. No iba a reconocer a Jesucristo hasta la fecha, hermanos. Y le van a encontrar ellos un montón de prejuicios basados, hermanos,
en textos interesantes. Ahora, incluso se desacredita al apóstol Pablo como mensajero, se desacredita al apóstol Pablo como predicador, se desacredita al apóstol Pablo como fariseo. Él, ¿se acuerdan que sí se presenta fariseo, hebreos de hebreos? Pues no, simplemente, ¿por qué? Porque está predicando a Jesucristo y Jesús no es el Mesías. Hasta la fecha el judío dice eso. Ahora, ¿qué nos dice este maestro de la ley? Interesante. Dice, les voy a decir por qué les cuesta trabajo al pueblo de Israel creer. Porque desde siempre se han enfocado más en una religiosidad. Hermanos, y eso puede ser con el pueblo de Israel, pero también puede ser con el pueblo evangélico. Y a veces nos creemos cristianos cuando solo somos religiosos. Así que aquí el Señor dice, pongo tropiezo, pero da una clave: el que creyere en Él no será avergonzado. A ver, Israel, el que termina creyendo en Jesús, en el Mesías, resulta que será, hermanos, vindicado. No habrá de qué avergonzarse. Pero esto Pablo cita, hermanos, al profeta Isaías, siglos antes de la llegada del Mesías a Belén. Isaías ya decía lo que había en el corazón del pueblo. Así que imagínense al auditorio judío, hermanos, en tiempos de Pablo aquí, escuchando decir, esta es la causa de tropezadero. ¿Por qué? Porque el sistema, si usted habla con alguno de ellos, hermanos, pues va a defender mucho la cuestión teórica práctica. Para nosotros como cristianos, hermanos, va más allá de un ritual, va más allá de todo lo que dice la ley. ¿Y sabe por qué? Porque lo que hace la ley es dar la esperanza del Mesías. Y el Mesías es Jesucristo. Así que ahí es donde radica para nosotros la clave de la fe. Dice versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi corazón a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que espera Pablo para sus paisanos? Pues salvación. Pero aquí él está admitiendo que no hay salvación sin la fe en Jesucristo. Así que él ora, él pide a Dios para que su pueblo alcance salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No hay congruencia. Sí son celosos de lo que ellos entienden, de lo que ellos creen, pero no de la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí les dan el clavo. Ustedes a todo mundo condenan. Y la forma en la que ellos condenan, hermanos, es por no ser judíos. Así que al pueblo cristiano gentil ahí tenía un conflicto muy grande, hermanos. Tenía casi imposible entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque no eran judíos. Porque no eran judíos. Y entonces Pablo les dice, a ver, ustedes que son celosos pero están ignorando la justicia de Dios. Y en el texto anterior, hermanos, hace 8 días, entendíamos algo increíble con respecto a la justicia de Dios. Dios no va a mandar a nadie al infierno que no haya tenido la oportunidad de haber escuchado ese mensaje. Y ahí es donde la justicia de Dios se aplica perfectamente. ¿Ha leído usted en el libro de los Salmos las oraciones imprecatorias? O sea, qué interesante, porque hablábamos en escuela dominical acerca de eso hace 8 días. Bueno, no hace 8 días, hace algunos días acerca de las oraciones imprecatorias. O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer ese tipo de oraciones, hermanos? Apelar a la justicia de Dios. No deseamos, hermanos, en nuestro corazón que el pecador muera. Por eso estamos evangelizando. Ahí entra el amén. Amén. Por eso ya, por lo menos ya regalamos 2 Biblias, ¿verdad? En el proyecto Uno por Familia. Porque no queremos que aquellos a quienes amamos se pierdan. Entonces sí tenemos que entender, hermanos, que el objetivo de Dios es que haya salvación, pero todos, hermanos, somos responsables y la justicia de Dios radica precisamente en eso, en ser justo. No podemos decir otra cosa más que amén a la palabra de Dios hablando en justicia y misericordia. Y aquí Pablo está diciendo, el problema es que ustedes establecieron su propia justicia y se olvidaron de la justicia de Dios. Lo mismo pasa para hermanos que tenemos un tipo de cristianismo fallido y religioso y nos ocupamos tanto, hermanos, en la obra del Señor erróneamente que nos olvidamos del Señor de la obra. Y creemos que estar aquí, hermanos, es sustituto de nuestra comunión con Dios a lo largo de la semana y no es así.
Aquí venimos y estamos juntos y juntos alabamos a Dios, pero a lo largo de la semana usted es responsable de seguir leyendo la Biblia, de seguir orando, de seguir alabando a Dios. Así que no podemos, Pablo dice, aquí hay un problema porque confundieron esto. Dice el versículo 4, miren nada más esto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si a usted le gusta marcar su Biblia, marque este versículo 4, hermanos, es importantísimo. El fin, el objetivo de toda la ley es Cristo. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Jesucristo. Y Pablo aquí les está diciendo, si entendiéramos, si leyéramos y entendiéramos lo que Dios está diciéndonos acerca de su justicia, resulta que la justicia de Dios se personificó en su Hijo Jesucristo. Entonces esto todavía da esperanza para justicia al judío, a todo aquel que cree. Y aquí, hermanos, echa para abajo el pensamiento del judío de nosotros somos judíos. Porque Pablo dice, si aquellos que no son judíos creen, también la ley se aplica para ellos en justificación. Entonces es importante para nosotros la fe, hermanos, pero necesitamos entender lo que está escrito aquí para poder comprender y desarrollar y ejercitar en nuestro corazón esto. Dice el 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso está en la ley, es levítico, hermanos. Y está hablando, hermanos, de una forma de bendición para la estadía aquí, no de la vida eterna solamente, porque en el versículo 6 lo aclara, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y aclara, esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, de la obra de salvación forzada a través de lo que nosotros pensemos o quisiéramos manejar. Entonces, no se trata de eso. Más, dice el 8, ¿qué dice? Nuevamente esta pregunta. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y se va a Deuteronomio. Entonces, lo que hace Pablo, si se fija, es estar hablando y enfocando toda la ley a la fe en Jesucristo. Dice entonces el 9, que si confesares con tu boca, lo que acababa de leer, cerca de ti está la palabra en el 8, mire cómo lo traduce, ya Pablo lo explica en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto se lo dice a la iglesia. No está diciendo el judío es salvo por ser judío, porque si el judío no entiende la ley y no entiende que el fin de la ley es Jesucristo, se va a perder. Porque si el gentil, hermanos, que está escuchando el mensaje, no entiende que el fin de la ley es Jesucristo, se va a perder. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar que Jesús es el Señor. Esto habla, hermanos, de la profundidad de nuestra convicción. Y creer en tu corazón, esto es fe, que Dios le levantó de los muertos en la obra de salvación de Jesucristo. Y nuevamente entonces, para salvación, ¿cuál es el requisito? La fe. La fe en Jesucristo. Hermanos, el ladrón que estuvo en el Calvario con el Señor Jesús, ¿en qué momento tuvo oportunidad de bajarse y reivindicar y hacer y cumplir toda la ley mosaica? No pudo. Pero el Señor Jesús le dio una esperanza increíble por haber creído en Él, haber confesado que Jesús era el Señor en ese momento. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le está reconociendo como el Mesías. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo, con el Mesías, en el paraíso. Así que se da cuenta de lo importante que es la fe. Lo importante que es que hablemos y confesemos de Jesucristo, y lo explica nuevamente en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puedo hablar de algo en lo que yo no creo. Hermanos, sí, perdón, pero esta es una convicción personal. Si hay cristianos que no predican a Jesucristo ni comparten su fe, se debe a que ellos mismos están titubeando en lo que dicen creer. Porque un cristiano legítimo comparte su fe. Porque un cristiano legítimo habla del Señor. Porque un cristiano legítimo comparte lo que acaba de darle el Señor.
Así que esto es tan sencillo y tan importante. Dice el versículo 11, pues la Escritura dice, y nuevamente Pablo los lleva al profeta Isaías, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nuevamente el mismo pasaje de Isaías 28. Tenemos que creer. Iglesia de Jesucristo, tenemos que creer. Así que dice después en el 12, mira esto, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cita al profeta Joel. Nuevamente va a haber todo el que invoque, todo el que crea, no hay diferencia, el judío, el griego. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y esto establece parejo lo que Pablo dice aquí en Romanos, y veíamos en el capítulo 3 y el versículo 6. Todos somos pecadores. ¿Dónde está la grandeza del judío? Si según el mismo apóstol Pablo, judío, también son pecadores. ¿Dónde radica, hermanos, la bondad de ser gentil, de ser extranjero al pueblo judío? Ninguna, estamos en la misma condición. Pero ¿sabe qué? El mismo Dios que salva a judíos y que salva a creyentes es rico para con todos. Su corazón es vasto con el objetivo de que todos creamos. Así que si usted cree, dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo. A ver, ¿se acuerdan qué dijo el profeta Joel? El que invoque, el que llame, el que esté convencido de esto, que cree, no será convertido, no será prosélito del judaísmo, será salvo. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo? La fe. Si usted no cree en Dios, no va a invocar a Dios. Si usted no cree en Jesús, no va a hablar con Jesús. Si usted no es cristiano, no va a leer la Biblia entre semana, aunque se haya bautizado desde hace 30, 40, 50 años. Pero ese es el resultado, hermanos. Así que Pablo está dando un golpe certero a esa forma de credo que manejaba la iglesia en Roma. Nosotros judíos, nosotros gentiles, nosotros más, ustedes menos, no, nosotros mejores, ustedes peores, ustedes rechazaron, nosotros aceptamos, ustedes no son del linaje de Abraham. Pablo dice, ya, ni judíos ni gentiles, solo creyentes. Solo creyentes. Hermanos, y si nos fijamos en nosotros aquí, estamos llenos de diferencias, somos bien diferentes. Tenemos gustos distintos, algunos somos de ciudades distintas, ¿verdad? Tenemos apellidos diferentes, a veces el mismo apellido, pero con un origen familiar diferente. Y ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué es lo que nos une aquí? La necesidad de Dios, que creemos en Jesucristo, que hemos creído en el Señor y que entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. No hay judío ni hay gentil, tenemos que creer en Jesús. Dice el 14, y ya aquí viene un reclamo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo comienza a hacer una pregunta. A ver, judíos, gentiles, ¿cómo va a creer la gente si no predicamos? ¿Cómo va a creer la gente si no les llevamos la Biblia a sus casas? Usted tiene Biblia. Usted pudo escoger una Biblia a su gusto, ¿verdad? Vamos a llenar, decimos, esta ciudad con la palabra de Dios. En algún momento de crisis, hermanos, el Espíritu Santo mueve los ojos, mueve el corazón, y la Biblia que está en una casa donde no conocen a Dios será abierta para salvación. Pero tiene que haber una Biblia allá. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si usted y yo hemos sido enviados. Y aquí dice algo bonito. A ver, los que sí están obedeciendo, los que están predicando, dice, citando a Isaías, cuán hermosos son los pies. Fíjese, una de las cosas que escucho que muchas personas se quejan es de sus pies, ¿verdad? No me gustan mis pies, mi dedo gordo del pie, ¿verdad? No me gusta. Pero si usted predica, aquí viene una. Dios dice, qué bonitos pies.
porque están llevando mensaje de salvación. Así que aprenda a mirar lo que Dios nos ha dado como una oportunidad de servir. Seremos usados para alcanzar a Salamanca. No los queremos, hermanos, solamente sentados. Y yo entiendo eso del Señor. ¿Cómo va a oír Salamanca si no hay quien predique? ¿Cómo van a leer la Biblia si nadie está llevando Biblias? Pero si usted y yo lo hacemos, Dios dice, qué bonitos pies, porque estás llevando buenas nuevas. Dice aquí el versículo 16, más, este es un pero, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos tenemos la misma comisión, todos tenemos la misma indicación, pero interesante, no todos obedecieron. Y esta palabra sí es dolorosa, porque todos tuvimos, hermanos, pensando en nuestro proyecto de evangelismo, todos tenemos la misma invitación y todos conocemos gente sin Cristo y todos esperamos llevarnos a nuestros seres amados al cielo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pablo dice, no todos obedecieron. No todos creyeron. No todos llevaron buenas nuevas. No todo es bonito. Porque de entre los que estamos aquí, dice Pablo de la iglesia, no todos creyeron. Porque el pueblo judío que recibió la ley y tuvo esa bendición, no todos creyeron. Y esta parte es la triste, hermanos. Porque aún en las iglesias cristianas actuales, no todos obedecimos. Y esta sí es una confrontación triste. Dice el 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice el Señor, nuevamente en el versículo 18 cita el libro de los Salmos. ¿No han oído? Antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. De los que predican, hermanos, la palabra del Señor, la ley del Señor, está en todos lados. No podemos callar, hermanos, y esta es la parte interesante. ¿Sabía usted, hermanos, que la Biblia es el libro más atacado a nivel mundial? Y lo han prohibido en muchos países, y lo han quemado, y han hecho campañas para desacreditar la Biblia. ¿Y sabe qué? Sigue vigente. Decía un predicador, la Biblia es como el yunque al que todos los marros de odio, rencor, celo religioso, incongruencia humana, pensamientos radicales se han estrellado contra este yunque, y resulta que los martillos se han estrellado y el yunque sigue intacto, porque la palabra de Dios sigue teniendo ese poder. Pero a veces no lo entendemos, por eso no la leemos. Así lo dice hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y aquí cita el libro de Deuteronomio nuevamente. Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer que entiendan, porque aunque no les guste, tengo oportunidad para el pueblo que no es Israel. Y hermanos, todo el contexto del Antiguo Testamento da testimonio de la preocupación de Dios por el pueblo no judío. No importa quién te lo diga, ni qué rabino, ni qué maestro, ni qué pastor. Si no fuera así, en la Biblia no tendríamos, por ejemplo, el libro de Jonás, el libro de Nahum, que no están dirigidos al pueblo de Israel. Habla del plan de salvación de Dios para un pueblo malo, incongruente, un pueblo tirano. Y Dios dando oportunidad de salvación a través del arrepentimiento. Así que si Dios está dándonos desde la antigüedad la oportunidad de que el pueblo gentil sea invitado a la salvación, esto implica, hermanos, que hasta la fecha es una realidad. ¿Y sabe por qué sí? Porque usted y yo que no somos de Israel, hoy somos hijos de Dios. No porque creemos en Israel. Bendecimos a Israel porque es el pueblo del cual Dios prometió que en su
y simiente, hablando de Abraham, seríamos benditas todas las naciones. Y ahí estaba hablando de Jesucristo. Pero aquí dice, les voy a provocar celos. Ustedes ni siquiera se imaginan. Y va a resultar que aquellos que ustedes no consideran pueblo serán llamados también hijos de Dios. Y gracias a Dios por esa gracia, hermanos. Porque por la misericordia de Dios, hoy nosotros tenemos acceso a Dios. Dice el versículo 20, e Isaías también lo incluye nuevamente, dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, ¿se acuerda? Les explicó a los atenienses de algo que ellos no entendían, de su monumento que decía al Dios no conocido. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Pues les voy a explicar. Y cómo es que ese Dios no conocido también los ama. Y todos entendieron, wow, muchos atenienses creyeron en el mensaje de los que no me buscaban, dice, terminaron preguntando, terminaron acercándose, hermanos. El pueblo mexicano, de verdad gozamos de la gracia y la misericordia de Dios. Alguien, hermanos, en un esfuerzo, en un plan fue usado por Dios para mandar misioneros a nuestro país, para mandarnos la Biblia. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios. Y hubo persecución, hermanos, y hubo formas increíbles de oponerse a la palabra de Dios. Pero Dios sigue siendo bueno, al punto de que hoy, hermanos, hoy hay un local, ¿verdad? En la colonia Bellavista, donde abrimos cada 8 días las puertas para escuchar con un micrófono y con transmisión en redes sociales la palabra de Dios. Dios sigue teniendo misericordia de los que creen en Él. Dice al final, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Toda la oportunidad que se le dio a Israel. Pero hermanos, Isaías ya había dicho desde antes, con anterioridad, que hay corazones rebeldes entre el pueblo. Y Pablo dice aquí también, hermanos, no todos obedecieron. No todos hicieron, no todos accedieron. Entonces tenemos en este fragmento, hermanos, algo increíble. El lema del mes, ¿se acuerda de todo nuestro tema de este mes? ¿Cuál fue? Levantados para servir. Pablo dice, pero no todos obedecieron. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Nos perdonó, nos amó, nos sanó, nos abrazó. Porque es bueno, nos comisionó. Y Pablo nos dice la verdad, pero no todos obedecieron. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Problema porque nuestro sistema religioso es humano, es fraudulento, falla. La gracia de Dios es perfecta. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Pero eso amerita, hermanos, que nuestro comportamiento sea genuinamente cristiano. Si ostentamos el título de cristianos, dejemos de mirar uno al otro la falla, el error, y vayamos entendiendo cómo oirán si no hay quien predique, cómo conocerán la palabra si nadie les lleva la palabra. Así que, hermanos, tenemos mucho por hacer, comenzando con nuestro corazón, con nuestra mente, para poder alcanzar nuestra ciudad. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has dado en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la enseñanza que el apóstol Pablo nos da. Confiamos plenamente, Señor, en que somos responsables de lo que está diciendo el apóstol, que hemos entendido en esta tarde, Señor. Pero ahora ayúdanos. Leíamos hace rato en Filipenses, mi Dios. Tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Aquí estamos, Señor. Toma nuestra vida, nuestra voluntad y quebrántala. Y que hagamos tu voluntad. Que nos dejemos, hermanos, como hermanos de perder el tiempo. Y que podamos proceder a llevar buenas nuevas
a ser de bendición unos con otros, Señor, y vivir la vida cristiana en integridad, viviendo, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.